Sindicato Unificado de los Trabajadores de la DIAN presenta la siguiente capacitación. Procedimiento aduanero. Compañeros, buenos días. El día de hoy nos va a acompañar Fajardo, especialmente con el tema de procedimiento aduanero. Ella, pues con su vasta experiencia en el tema de aduanas, ya que ha pasado por varias divisiones y seccionales de la DIAN. Entonces voy a hacer como una especie de perfil de la doctora Luisa Jimena, que nos acompaña el día de hoy. La doctora Luisa Jimena es una abogada con especialización en Derecho Administrativo y Constitucional, complementada con estudios avanzados en gerencia tributaria. Se ha desempeñado durante 9 años en la jurisdicción del contencioso administrativo, específicamente en la Sala de Impuestos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También cuenta con 16 años de experiencia en todo lo relacionado con el tema aduanero, especialmente se ha desempeñado como directora de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y también durante 12 años ha ocupado pues posiciones de liderazgo dentro de esta misma dirección seccional como jefe de la División de Gestión Jurídica y jefe de División de la Gestión de Fiscalización Aduanero. Pues durante su paso por estas divisiones o por esta seccional, pues obviamente ha logrado desempeñar o desarrollar habilidades claves en gestión de toma de decisiones y liderazgo de equipos. Igualmente en los últimos años se ha desempeñado como docente en la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales y la Universidad Externado de Colombia y el Centro de Estudios Tributarios. Actualmente se desempeña como subdirectora de fiscalización en el nivel central. Entonces, doctora, para nosotros como sindicato es un honor tenerla aquí acompañándonos a nosotros en estas capacitaciones para el día de hoy. Y como representante del sindicato le deseo la bienvenida y les dejo a los asistentes para que iniciemos entonces la respectiva capacitación. Nuevamente, de verdad, agradecerle la invitación y por haber aceptado nuestra invitación a nuestro sindicato, doctora. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Primitivo, y muchas gracias al Sindicato SUDDIAN por invitarme a acompañarlos en esta jornada de capacitaciones de preparación para el concurso. Creo que es muy importante para todos estas posibilidades que nos brinda la entidad, ya sea bajo la modalidad de ingreso o de ascenso, y reconocer y resaltar la labor del sindicato enfocado en el crecimiento profesional todos los días de sus afiliados. Espero con esta capacitación que podamos reforzar un poco los conocimientos de fiscalización aduanera. El enfoque de estas 3 sesiones que vamos a tener va dirigido a revisar nuevamente los componentes normativos relacionados con el proceso de fiscalización aduanera, con el procedimiento que rige hoy para los diferentes procedimientos que se adelantan por las áreas de fiscalización aduanera, los marcos normativos legales, la doctrina vigente y en el marco del concurso. Como salió la convocatoria, establece que el componente normativo en este proceso lo va a regir el decreto ley 920 y todo el componente que yo les traigo va dirigido frente a ello. Vamos a hacer algunos también ejercicios y talleres, algunos casos de juicio situacional, ya que como lo ha determinado la comisión, de esta manera se van a desarrollar las preguntas de conocimientos específicos frente al área de fiscalización. Espero que al final del ejercicio pues todos cuenten con las herramientas suficientes del proceso de fiscalización aduanera para lograr con éxito la atención de este concurso y estas preguntas fundamentales para el examen. Entonces me voy a permitir compartir pantalla, por favor me confirman si ven mi presentación. Bueno, entonces como les venía indicando, vamos a revisar el procedimiento aduanero en el marco de la fiscalización aduanera. Y este procedimiento a hoy se encuentra regido por el decreto ley 920 de 2023. Algunos de ustedes saben que fue emitido por parte del Gobierno Nacional en uso de facultades excepcionales brindadas al Gobierno Nacional.
Sin embargo, en este momento están en proceso de expedirse una ley que va a recoger el nuevo régimen sancionatorio, puesto que ha sido determinado por la Corte Constitucional que debe este marco normativo donde se determina el procedimiento para imponer sanciones, liquidaciones oficiales y todo el proceso de aprehensión y decomiso de mercancías, su contenido debe estar en una ley y no en un decreto. Entonces, en este momento la DIAN y el Gobierno Nacional están tramitando ante el Congreso de la República la expedición de la ley que va a modificar este régimen sancionatorio. A hoy y bajo el eje temático del concurso, nos vamos a sujetar a lo que contiene el decreto Ley 920. Entonces, lo primero es definir el alcance de la regulación aduanera, qué lo cobija, a quién va dirigido, quién debe cumplir el marco normativo de las obligaciones aduaneras y sobre quiénes vamos a aplicar este régimen o este procedimiento administrativo de fiscalización aduanera. Entonces, la regulación aduanera en el país se aplica todo en el territorio nacional. Y esta regulación siempre va a regular las relaciones jurídicas que se establecen entre la autoridad aduanera, que en este caso y por decisión del legislador constitucional, la ejerce la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y quienes intervienen durante todo el proceso de las operaciones de comercio exterior. Entonces, contra todo este alcance de la obligación aduanera, cobija a todos los que participan en él. Entonces, ya sea el ingreso de las mercancías, ¿cierto? Cuando llegan al territorio nacional, por los pasos de frontera habilitados y autorizados para el ingreso de mercancías. La permanencia en el territorio nacional regula y controla la permanencia en el territorio nacional, el traslado que se dé entre sus jurisdicciones, por eso también vamos a ver en las operaciones de tránsito aduanero dentro de la jurisdicción estas obligaciones que se deben cumplir y la salida de mercancías del territorio nacional, ya sea desde el territorio aduanero nacional, ¿cierto? O hacia una zona franca que se entiende como una extraterritorialidad del territorio nacional. Entonces, el alcance de todas las obligaciones que se ven en el marco aduanero va a regular operaciones de ingreso, operaciones de salida del territorio nacional y operaciones dentro del territorio nacional. Esto lo establece desde la Constitución Nacional, que es la que fija quién es el que ejerce el control de estas operaciones aduaneras, como la ley, que en este momento, pues nosotros en materia aduanera, frente a la parte sustancial y las obligaciones, está establecido en el decreto 1165, y frente al procedimiento de imposición de sanciones, liquidaciones oficiales o el decomiso, el decreto Ley 920. Igualmente, Colombia es un país que se rige por normas internacionales y respecto de los cuales cobijan obligaciones para el país en el marco de los acuerdos comerciales que suscribe. Entonces, esto hará que también tanto el país deba sujetarse a esas reglas y acuerdos que ha suscrito con otros países en virtud de los acuerdos comerciales, como que las operaciones de comercio exterior también se aplique esa regulación. Cuando se emite un acuerdo entre varios países, se adopta en el país a través de un decreto y eso hace que Colombia quede adherido a esas obligaciones o a esos beneficios también que se establecen en los acuerdos comerciales. Y ahí los acuerdos van a regular temas arancelarios, temas de operaciones de comercio exterior y también temas relacionados con la propiedad intelectual que recae sobre las mercancías que cuentan con marca propia y que ingresan al territorio nacional. Es importante recordar que la potestad aduanera que tiene el país en el territorio nacional regula todas las operaciones en su frontera, todas las operaciones en su territorio y hace que los países vecinos con los que compartimos frontera en las áreas demarcadas, como los pasos de frontera,
también deban cumplir con los trámites y controles aduaneros en virtud de esos acuerdos binacionales que se emiten entre los diferentes países. Entonces, así estemos en el paso de frontera, donde compartimos ese espacio con el país vecino, eso hace que el otro país tenga que cumplir con las normas de ingreso de mercancía y todos los trámites y las formalidades aduaneras que se han determinado en nuestra regulación. Entonces, ese es el marco de alcance de la obligación aduanera y de la regulación aduanera, a quienes va dirigido a todos los que intervienen en la cadena de ingreso o salida de mercancías. Por eso nuestra regulación aduanera establece obligaciones hacia el transportador, establece obligaciones hacia el importador, hacia el exportador, hacia una agencia de aduanas o cualquiera que intervenga en el desarrollo de las operaciones de comercio exterior. Perdón, me pareció ver que alguien estaba levantando la mano, como tengo la presentación. ¿Alguien desea intervenir o continuamos? Adelante. Pido una consulta, es decir, que nosotros también, digamos, con lo que acabas de explicar, cuando queremos enviar, digamos, mercancía o algo, también tenemos que regularnos con el país vecino de cómo la reciben, cuál es el procedimiento de ellos. De acuerdo. Así como Colombia establece que para ingresar mercancías lo debe hacer a través de una declaración aduanera y que yo debo cumplir unas formalidades aduaneras como dar una información previa y establece la regulación aduanera a través de qué plataforma, ¿cierto? Que es nuestro sistema informático aduanero. Eso mismo aplica en el momento en que yo voy a realizar exportaciones hacia otro país. Y eso hace que el exportador deba cumplir las reglas del país y utilice el mecanismo y los formatos que el otro país establece para el ingreso de mercancías a su territorio. Entonces, cada uno de los países en el mundo tiene establecido en su sistema aduanero cuáles son las formalidades aduaneras, cuáles son los documentos que se deben diligenciar. El exportador en Colombia va a realizar una solicitud de autorización de embarque y una declaración de exportación para tramitar una exportación hacia otro país, ¿cierto? Pero cuando vaya a ingresar al país vecino, pues ese exportador debe cumplir, vecino o no vecino, hacia cualquier país, debe cumplir las reglas de la regulación aduanera de ese país. Y entonces allá habrá una declaración aduanera y un formato que debe diligenciar y un trámite a través de la plataforma de la aduana que haya determinado ese país. Y cuando se realizan operaciones de comercio exterior hacia otros países, los exportadores están obligados al cumplimiento de la regulación del otro país. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Bueno, aquí ya nos quedó fijado el alcance. Estas obligaciones aduaneras, ¿quién las debe cumplir? Todos los usuarios aduaneros directos y directos, que ya vamos a ver quiénes son los obligados directos e indirectos, en el desarrollo de todas las operaciones de comercio exterior que realicen hacia Colombia y desde Colombia hacia otros países. Como todo lo ha determinado la Constitución, siempre las actividades y actuaciones que se desarrollan entre un particular y un Estado tienen principios constitucionales que deben respetarse tanto por la administración como por el administrado. Entonces, tanto por el particular como por el Estado que ejerce el control aduanero bajo su principio de potestad aduanera para regir las operaciones de comercio. En ese sentido, desde la Constitución Nacional, el Código de Procedimiento Administrativo, la Ley 1609 y el Código General del Proceso rigen los principios generales para las actuaciones administrativas. Entonces, la administración debe garantizar el cumplimiento de principios constitucionales porque así lo determina el legislador en toda la regulación entre la administración y el particular. El marco de las actuaciones administrativas cuando interviene el Estado siempre se va a regir bajo las reglas del Código de Procedimiento y de lo contencioso administrativo.
Este código es como el código marco de las actuaciones donde está el Estado y un particular, o entre el Estado y el Estado, porque intervienen dos entidades del Estado, o el Estado y el particular. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos una norma especial, y ya dijimos que para el marco de las obligaciones sustanciales está el decreto 1165 con sus modificaciones a través del decreto 659, lo que en este momento está vigente, porque no todo el decreto 659 está vigente. Eso es una norma especial que establece nuestro procedimiento especial. Pero ese procedimiento especial regulado en nuestra norma no puede desconocer los principios del Código de Procedimiento y de lo contencioso administrativo, porque es la norma marco cuando el Estado está actuando. Y allí en la parte sustancial de este Código de Procedimiento Administrativo, lo primero que hay son unos principios que debe respetar el Estado en el desarrollo de las actuaciones administrativas. Y esos principios son garantía hacia el administrado, hacia los particulares que estamos administrando. También por eso allí se regula la parte general del derecho de petición, cuando el particular viene y le habla a la administración, y a pesar de que tenemos una ley especial, la 1755, que regula todo lo que tiene que ver con el derecho de petición, esas normas tampoco pueden desconocer los principios del Código de Procedimiento Administrativo, porque es la norma marco del Estado, del relacionamiento y de las reglas que se deben cumplir entre el Estado y los particulares. Y también este código regula cómo es la discusión judicial entre los jueces, entre el Estado y los particulares, y quiénes van a ser nuestros jueces que van a hacer el control de legalidad y el cumplimiento de la Constitución y los principios cuando se desaten en el desarrollo de las actuaciones administrativas, se determinen ya a través de actos administrativos en firme las decisiones del Estado, ¿cierto? Y en cabeza de la DIAN directamente. Entonces, cuando las áreas de fiscalización, liquidación y ya en jurídica hacen una determinación de un impuesto, por ejemplo, de un tributo aduanero, y fijan un mayor pago de tributos aduaneros, y ya se agota todo ese trámite en sede administrativa ante la DIAN, el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo regula cómo se va a dar ese litigio entre el particular y la DIAN. Entonces regula quiénes son los jueces que van a tener la competencia legal para estudiar nuestra actuación como Estado, las instancias de esos jueces, las etapas, fija, por ejemplo, las reglas de cuantía, cuando conoce en primera instancia un juez administrativo, cuando una demanda en primera instancia va al Tribunal Administrativo de Cundinamarca o del Tribunal Administrativo de todo el país, y cuando va al Consejo de Estado. Y todas las etapas de esos procesos que debe cumplir tanto el Estado, que está en cabeza de la DIAN, la administración, como el particular, para poder acudir a estos jueces o a esta jurisdicción contencioso administrativa. Igualmente rige todas las reglas del proceso, y aquí en el tema probatorio, por ejemplo, hay una amplia gama de actividades probatorias, de medios de prueba, a los cuales nosotros como administración nos debemos sujetar, porque así lo ha contemplado toda la regulación en el marco de la discusión de los actos administrativos. Y por eso hay pruebas que pueden estar fijadas en el Código General del Proceso, que nos obligan a atenderlas porque hace parte de toda la regulación. Y entonces vamos a ver que uno de los principios fundamentales que vemos todo el tiempo, que debe ser aplicado por nosotros en cada una de las actuaciones administrativas, que cuando se vulnera ese principio hace que la actuación administrativa sea nula, hace que la actuación administrativa carezca de validez, pierda la eficacia ante el administrado, y es el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa. Y recuerden que está establecido en la Constitución Política de Colombia, y es deber de todos los funcionarios de la DIAN que ejercen la potestad aduanera
y que desarrollan actividades de control, de fiscalización, de determinación y obviamente en las áreas jurídicas, cumplirlo, atenderlo y garantizarlo durante toda la actuación administrativa. Y ese principio fundamental del derecho del debido proceso y el derecho de contradicción va dirigido a que se le respeten las etapas propias de cada proceso, y ya más adelante vamos, cuando desarrollemos los procesos, vamos a ver cuáles son las actuaciones que debemos cumplir y garantizar en el desarrollo de toda la actuación administrativa, y que si yo le rompo las reglas al debido proceso, por ejemplo, dejo de notificar un acto administrativo bajo la norma que regula la notificación, y si la norma dice que la notificación preferente del acto administrativo es la notificación electrónica, pues yo debo darle trámite a esa notificación electrónica para garantizar el debido proceso. Y si un acto administrativo está indebidamente notificado, pues eso genera la nulidad del acto administrativo, la ineficacia de la decisión de la administración, así todo su contenido sea válido, así esa sanción que se iba a imponer en ese acto administrativo tuviera toda la vocación de prosperidad, se basara en las normas y tuviera todo el recuento probatorio y lo acompañaran todos los documentos, pruebas correspondientes donde la DIAN tiene razón en la imposición de esa sanción y tiene todo el sustento legal. Sin embargo, si yo omito realizar una notificación correctamente de ese acto administrativo, pues eso viola un principio constitucional y eso hace que esa actuación administrativa carezca de validez y deba ser revocada o en la instancia siguiente donde se esté desarrollando la actuación administrativa o ante nuestros jueces. Y esos son los primeros controles que realiza el juez administrativo al estudiar nuestra actuación. Y eso es el control de legalidad inmediato que se le hacen a los actos administrativos, y es la revisión exhaustiva de que el debido proceso, la regla que nosotros mismos además hemos fijado en nuestra norma especial, se haya cumplido de principio a fin. Pero además que le debemos dar esta oportunidad al administrado, ¿cierto?, de defenderse. Y ese es el derecho de contradicción y defensa que se debe garantizar, y darle la oportunidad que presente las pruebas, darle la oportunidad de ser escuchado, darle la oportunidad a que cada uno de los argumentos de oposición del contenido del acto administrativo sean atendidos de fondo. Es una garantía de la que está obligado la administración a atender. Bueno, y viene el principio de eficiencia, que rigen nuestros procesos administrativos aduaneros en cada una de sus etapas. Y dice que en las actuaciones administrativas relativas a la función aduanera, esa que se ejerce en todo momento, porque además este principio de eficiencia debe ser atendido también por las áreas de operación aduanera, donde están de cara al usuario, donde están en un trámite de importación o en un trámite de exportación, en el desarrollo de las operaciones de comercio exterior. Este principio de eficiencia estamos obligados todos los servidores públicos de la DIAN que ejercemos actividades aduaneras en cualquiera de las instancias donde estemos, en la operación, en los controles previos simultáneos o en las áreas de fiscalización, a brindar un servicio de la actuación aduanera de manera ágil y oportuna, facilitar y dinamizar el comercio exterior sin perjuicio de ejercer el control. Entonces, esto va dirigido cuando se realizan controles aduaneros en las operaciones de comercio exterior que se estén desarrollando, esa obligación de todos los servidores públicos a actuar con eficiencia. A que si yo voy a ejercer un control sobre una mercancía con mis facultades de potestad aduanera, tome las decisiones que tenga que tomar en el tiempo oportuno.
y nuestra regulación, por fortuna, tiene definidos los controles que se hacen y los tiempos que tienen los funcionarios o que tenemos los funcionarios para tomar este tipo de decisiones. Entonces, este principio de eficiencia garantiza que siempre haya un servicio ágil y que no dejemos allí una mercancía o un trámite sin decisión y sin actuación por más allá del tiempo que representa la debida diligencia, ¿cierto? Que no haya un retardo injustificado en la actuación aduanera y esto, insisto, ocurre en cualquier etapa. O sea, no debemos estar en el marco de un procedimiento o de un proceso aduanero sancionatorio para darle aplicación a este principio, sino por el contrario, en esas operaciones, en los trámites ante la operación aduanera o en cualquier trámite que se esté haciendo en una función aduanera que desarrolle la DIAN con sus diferentes funcionarios, pues debe ser ágil y oportuno. También se establece dentro de estos principios el principio de favorabilidad. Y esto se da de manera frecuente porque nuestra norma, como regula operaciones de comercio exterior, y el comercio exterior es cambiante y la dinámica del comercio exterior en el mundo hace que esta norma cambie y que por supuesto Colombia no se vaya a quedar atrás en la fijación de la norma. Entonces, cuando cambian la norma, como por ejemplo en este momento que estamos en el trámite legislativo para tener un nuevo procedimiento aduanero dentro de los procesos de fiscalización aduanera, habrán sanciones que van a desaparecer, por ejemplo, causales de aprehensión que ya no van a aplicar, y entonces debe, luego que entre en vigencia esa ley, garantizarse el principio de favorabilidad en las investigaciones que tengamos en curso. Entonces dice el principio que si antes de la firmeza del acto que decide de fondo, la imposición de una sanción o el decomiso de una mercancía, entra a regir una norma que favorezca al interesado, la autoridad aduanera debe aplicarla de manera oficiosa. Entonces, el decreto ley 920, vamos a poner un ejemplo que no es de lo que vaya a pasar con la norma, es solo un ejemplo, establecía una sanción por no entregar, una sanción al transportador porque no entregue la carga dentro del término fijado en la regulación. Y eso, trámite legislativo desaparece, entonces desaparece esa sanción hacia el transportador por no entregar oportunamente dentro del plazo fijado una carga a su destino aduanero, por ejemplo, al depósito público. Entonces, antes ese hecho era sancionable. Si ese hecho sancionable desaparece en la nueva ley y allá en el área de fiscalización tenían procesos y de liquidación, tenían procesos en curso por el incumplimiento de esa sanción, de esa obligación, perdón, por el incumplimiento de esa obligación en el transportador, pues debe archivarse esa investigación en aplicación del principio de favorabilidad. Porque eso que para el legislador era un hecho sancionable con una norma anterior, el nuevo contenido legal, al hacer el estudio, el legislador y fijar en la ley qué sí debe ser sancionable y qué no debe ser sancionable, pues determinó que ya no lo era. Y al desaparecerlo del marco que regula las sanciones, debe darse la aplicación al principio de favorabilidad y la sanción ya no la podemos imponer. Así tuviéramos todas las pruebas, así estuviera determinado que efectivamente lo incumplió, porque se le debe dar aplicación a este principio que es constitucional, que está fijado en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, pero que además fue recogido en nuestra norma especial, que es el decreto ley 920 en este momento. Entonces, este principio de favorabilidad también se puede dar, como por ejemplo, en la tasación de la sanción. Y antes se había determinado que la sanción aplicable para ese incumplimiento era de 400 VTs. Nace la ley que regula el nuevo marco sancionatorio
y en ese nuevo marco sancionatorio dice, ya no, me parece que las 400 VTs que fijaba el decreto ley 920 son muy altas, este hecho debe quedar sancionado solo en 200 VTs, allí también hay que darle aplicación al principio de favorabilidad, y entonces en ese proceso administrativo que está en curso, se debe reducir la tasación de la sanción y debe disminuir de esas 400 VTs a 200 VTs. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Alguien tiene alguna duda? No hay ningún inconveniente que intervenga. Ah, perfecto. Cuando deseen participar. Listo. No veo ninguna manito levantada. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver qué corresponde al principio de justicia, que también es un principio constitucional, que también es un principio que recoge el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, y también es un principio nuestro de nuestras actuaciones administrativas. Y este principio lo que regula es que toda la actuación administrativa, entonces todo lo que yo hago en el marco de un proceso administrativo aduanero, relativas a nuestra función aduanera, siempre debe estar precedida del espíritu de justicia, que la administración y la autoridad aduanera debemos actuar en el marco de la legalidad. Entonces, el espíritu de justicia es el que establece que existe una norma que regula una obligación, y esa obligación fijada por el legislador en la norma es la que yo voy a controlar. ¿Sí? A eso se refiere. La administración o autoridad aduanera actuará dentro del marco de la legalidad. Es decir, yo no me puedo ir por fuera a hacerle una exigencia a mi administrado, es decir, a los usuarios aduaneros, adicional a lo que el legislador ha contemplado. Yo solo puedo actuar en el marco de la legalidad y en el marco de lo que dice la norma, reconociendo siempre que se trata de lo que nosotros hacemos y es un servicio público, y que el Estado no aspira a que el obligado aduanero se le exija más de aquello que la ley pretende. Entonces, por eso, todo el marco de obligaciones aduaneras están fijadas por el legislador. El legislador ha dicho, yo en este relacionamiento y en este relacionamiento entre el Estado, que es el administrador, y el particular usuario aduanero, que es el administrado, vamos a fijarnos unas reglas. Y esas reglas establecen trámites, procedimientos, formatos, oportunidades, ¿cierto? Y nuestra norma sustancial recoge todo ese marco legal donde dice, mire, si usted va a realizar un trámite de mercancías al territorio nacional, usted debe toda la información, señor transportador, documentármela a través de mi sistema informático aduanero, y allí en ese sistema informático yo tengo formularios, casillas que debo cumplir de manera obligatoria, o sea, información obligatoria que debo entregar, plazos, oportunidades, ¿cierto? Puedo hacer exigible eso que yo dije allí. No puedo yo como funcionario decir, no, es que a mí me parece que usted, además de las 10 casillas que diligenció, debe diligenciarme 20 más, porque eso desconoce el principio de justicia. Ni tampoco en el marco de un proceso sancionatorio. Entonces el legislador dice, esto se sanciona con 200 VTs, y entonces usted está en el área de fiscalización y va a proponer un requerimiento especial aduanero para proponer una sanción, y dice, no, es que a mí me parece que la norma se quedó corta, usted legislador no debió haber fijado 200, a mí me parece que es 200 VTs, a mí me parece que esta conducta es más lesiva y yo lo voy a sancionar porque a mí me parece como funcionario que usted debe es pagarle una multa al Estado en 400 VTs. Entonces, no, porque eso rompe el principio de justicia y no podemos exigirle al usuario aduanero, al particular, a cosas adicionales a las contempladas en la norma. Solo lo que la norma
determina como un hecho sancionable solo lo que la norma fija, como una obligación solo que lo que la norma fija en una cuantía sancionatoria, es lo que yo le puedo exigir a los particulares. El principio de prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión por el mismo hecho. Entonces, este principio establece que como administración, como DIAN, como área de fiscalización, no puedo sancionar 2 veces a un usuario aduanero, a un importador, a un exportador, a un plan vallejista, a una comercializadora internacional, a cualquier usuario aduanero sobre el cual esté adelantándole un proceso administrativo sancionatorio, no lo puedo sancionar 2 veces por ese mismo hecho, ¿cierto? Si ya yo un día determiné que la no entrega oportuna de la información en el formato determinado por la DIAN y en el plazo fue inoportuna, ¿cierto? Pues ya ese día lo sancioné, adelanté la investigación y la suerte que haya tenido el proceso esa vez, ya sea que lo hayan confirmado o revocado en las áreas jurídicas. Y no puedo volver a abrir esa investigación posteriormente por ese mismo hecho, porque no está permitido. Ni aprender la mercancía 2 veces por la misma causal. Entonces, yo aprendo la mercancía, le definen la situación jurídica, determinan la entrega y dicen que esa aprehensión no era procedente. Y entonces luego nuevamente allá me instalo a la salida de la bodega y nuevamente la aprendo por la misma causal que ya fue decidida. Porque eso rompe el principio de prohibición de doble sanción. Están levantando la mano, adelante. Disculpa una pregunta. Y digamos, ¿y si el contribuyente incide en el mismo requerimiento? Digamos, se le pidió información, no la envió, dijeron no, quedó ya eso subsanado y eso. Pero al volver, se vuelve a pedir la documentación o algo así y no la envían, ¿no se puede hacer ya nada en ese caso? ¿O entendí mal? Sí, esos son 2 hechos, porque hay un primer requerimiento con una fecha que se emitió el 20 de enero y se le solicitó a ese importador entregar, por ejemplo, un contrato, ¿cierto? Le pedimos varios documentos de su operación aduanera, de su trámite de operación aduanera. Y le dimos un plazo y le dijimos este requerimiento, usted tiene que atenderlo en el término máximo de 15 días, so pena de la sanción establecida y viene la obligación y la sanción con una fecha que arrancó el 20 de enero, se lo notifiqué electrónicamente a la dirección electrónica registrada en el RUT y el señor no lo atendió. Entonces, la autoridad aduanera necesita la información para continuar con el proceso administrativo aduanero que está adelantando. Emite un segundo requerimiento, pero ese ya no lo emite el 20 de enero, sino lo emite el 20 de marzo. Y ese segundo requerimiento nuevamente no lo contesta. Entonces ahí no hay una doble sanción, sino que hay 2 requerimientos de fecha cierta con una información solicitada requeridos a los cuales el usuario aduanero no ha dado respuesta. ¿Sí? ¿Me hago entender? Son 2 plazos, son 2 oficios y eso no hace que sea el mismo hecho, porque yo lo requerí 2 veces, le dije usted debe atenderme esta información en el término máximo de tal fecha y no lo hizo. Lo volví a requerir y no lo hizo. Entonces, son 2 obligaciones independientes que están fijadas en un plazo de respuesta a un requerimiento de información, distinto el uno el 20 de enero, el otro el 20 de marzo, los cuales no fueron atendidos por el importador. ¿A qué se refiere la doble sanción por el mismo hecho? Es que usted solo tenga el requerimiento del 20 de enero y le abra 2 expedientes por un solo requerimiento. Ahí es la prohibición de doble sanción por la misma infracción. Entonces, no me atendió el requerimiento del 20 de enero, ¿cierto? Yo solo puedo abrir 2 investigaciones, perdón, yo solo puedo abrir una investigación. Y por algún error, la abren 2 veces con el mismo requerimiento. Ahí es donde se rompe el principio
de prohibición de doble sanción por la misma infracción. Sí, no sé si me hice entender, Raúl. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver el principio de seguridad y facilitación de la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, el cual establece que todas las actuaciones administrativas relativas al control, cualquiera que se realicen, ¿cierto? Relativas al control, se cumplirán en el marco del sistema de gestión de riesgos para promover la cadena logística y facilitar el comercio internacional. Y por eso en las diferentes actuaciones administrativas que desarrolla la entidad, siempre está detrás el sistema de gestión de riesgo y ese sistema va analizando, por ejemplo, a qué operación de comercio exterior le determina una selectividad física y a cuáles otras una selectividad automática. Justamente porque se disminuye el nivel de riesgo o se aumenta el nivel de riesgo, ¿cierto? Y eso es un principio además internacional para facilitar las operaciones de comercio internacional y que la DIAN no esté controlando aquello que no debe controlar, digamos que porque en el perfilamiento de riesgos es nulo, ¿cierto? Y no deberíamos estar obstruyendo esa cadena logística y violando como la, la transferencia o el movimiento ágil de las mercancías en su dinámica del comercio exterior. Entonces, este es un principio que debe regirse en las actuaciones que se desarrollan en el marco del control de las operaciones de comercio exterior, donde el perfilamiento de riesgo siempre debe ser fundamental para definir a qué le vamos a hacer mayor énfasis y a qué no le necesitamos darle mayor énfasis, porque el sistema de riesgos dice, yo no veo nada que me genere una alerta. Y sí, enfocar en el control, en aquello que nos genera alertas de posibles incumplimientos a la regulación aduanera. Bueno, esos son, digamos, nosotros en nuestra regulación tenemos esos principios generales y marco, allá tenemos otros, pero dentro de los más importantes que deben darse en el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, la eficacia, la eficiencia, el debido proceso, la seguridad jurídica. Gracias. El debido proceso como principio fundamental y que además siempre sale en estas preguntas del concurso, debemos tenerlo siempre presente, la debida notificación, las etapas de los procesos, el derecho de contradicción y defensa es algo que debemos ahí tener siempre presente en lo que hacemos y en los casos que vamos a analizar en torno al examen. Bueno, ahora vamos a ver qué es la obligación aduanera. Y la obligación aduanera, ya lo hemos dicho un poco, son todos los trámites aduaneros que deben cumplirse, tanto de manera previa a la llegada de la mercancía, como durante el desarrollo de la operación de comercio exterior, como después del desarrollo de la operación de comercio exterior. Entonces, la obligación aduanera inicia antes de que las mercancías lleguen al territorio nacional, porque recuerden que dentro de los obligados aduaneros está la obligación del transportador de documentarme la carga de manera previa y entregarme la información que ha determinado la DIAN en su marco regulatorio o el gobierno en su regulación actual como una obligación de la información que yo necesito que entreguen a través del sistema informático aduanero de manera previa a la llegada de las mercancías al territorio nacional. También esta obligación aduanera comprende el suministro de información y documentación anticipada. Comprende todos los trámites aduaneros y todos los requisitos que deben cumplirse a la llegada de las mercancías al territorio nacional. Entonces, todo lo que debo enviar antes, todo lo que tengo que empezar a hacer desde el aviso de llegada, ¿cierto? Llegó el medio de transporte y es la primera que tengo que empezar a cumplir allí en el momento en que llegan las mercancías y en adelante la presentación de la mercancía a la autoridad aduanera, cómo se entiende presentada, cuál es la información mínima para yo entender presentada la mercancía a la autoridad aduanera, la identificación genérica, el peso, la cantidad de mercancía que voy a traer,
la presentación de la declaración aduanera en el proceso de nacionalización con el lleno de los requisitos, con el cumplimiento de las restricciones legales o administrativas, con la clasificación arancelaria correcta de las mercancías y atados a esa clasificación con la fijación y la liquidación de una tarifa de IVA y arancel de acuerdo a lo que regule la norma para esa subpartida arancelaria. El pago de los tributos aduaneros que se causen con ocasión de la importación. Si yo no pago oportunamente los tributos aduaneros, entonces los intereses que deba liquidarse por el no pago oportuno. El valor de rescate que debe pagar un usuario aduanero cuando sus mercancías se encuentran incursas en causal de aprehensión, como esa medida impuesta en la norma para como ese castigo por aquello que me quedó mal hecho en el momento de la importación que genera una causal de aprehensión. El rescate, recuerden que es una figura que solo está fijada para sancionar hechos relacionados con causales de aprehensión sobre esas mercancías y las sanciones a que haya lugar. Entonces, por ejemplo, no presenté la declaración anticipada que debo hacer sobre esas mercancías porque su clasificación arancelaria y su tipo de mercancía obliga a que se presente una declaración anticipada. No lo hice y entonces en el momento en que llega la mercancía y voy a nacionalizar, voy a pagar de una vez esa sanción. Entonces ahí también, así como la obligación de obtener y conservar los documentos por 5 años que soportan esta operación de comercio exterior. Todo lo que se necesita luego para verificar el cumplimiento en esa operación de comercio exterior de las normas aduaneras y presentarlos cuando la autoridad aduanera se lo requiera, porque la autoridad aduanera le puede, desde el momento de la llegada de la mercancía, las áreas de carga pueden estar generando requerimiento de información allí, se inmoviliza la carga, porque en el documento de transporte estoy viendo que hay una descripción errada o incompleta de la mercancía, que no a la identificación genérica que trae ese documento de transporte. Entonces, las áreas inmovilizan la carga y ¿qué hacen? Le solicitan al importador los documentos soporte de esa operación de comercio exterior. Entonces, ahí ya hay una fijación de la norma y en una obligación del usuario aduanero de presentarle los documentos soporte, ¿cierto? Que acredita sobre esa operación de comercio exterior. Presentarlos en el momento que lo requiera la autoridad aduanera. Entonces allí la norma dice que tiene 5 días para presentar los documentos soporte. Y ya en los procesos de fiscalización, entonces un requerimiento de información que puede tener 15 días, prorrogables por 15 días más. Atender las solicitudes de información y las pruebas. Y en general cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en la norma correspondiente. Entonces, todo este es un proceso reglado donde el obligado aduanero tiene la obligación legal de cumplir todo lo que la norma ha determinado que debe cumplir. Trámites, etapas, formularios, documentos, todo está regulado y debe cumplir todo lo que allí se considere en la oportunidad fijada por la norma. Y sobre ese marco de obligaciones aduaneras es que van a hacer el proceso administrativo de fiscalización en materia sancionatoria, porque básicamente lo que va a revisar es que se haya cumplido en todas las etapas de la operación aduanera eso que la norma dijo, esto es un hecho sancionable, que usted está en la obligación de cumplir y cuando no lo cumple, allá se activa el proceso sancionatorio y se inicia un trámite de imposición de sanciones contra ese usuario aduanero que incumplió la obligación aduanera, que está regulada en la norma. Entonces, vamos a ver ahora quiénes son los responsables en la obligación aduanera, a quienes la norma los dejó como responsables y deben cumplir con estas obligaciones. Adelante, Jimmy. Ay, qué pena. Otra pregunta. Adelante. Es que había que guardar los documentos durante 5 años. Eso también nos corresponde a nosotros como funcionarios, ¿verdad? ¿Y esos serían los que llamamos los que conforman el expediente? ¿O son
No, es que no le entendí bien. Sí, sí dijiste que tocaba guardar los documentos durante 5 años. Los Sí, del pero proceso. esta es una obligación aduanera del usuario aduanero. Ok. Entonces, Ya. el importador o la agencia de aduanas, cuando actúe a través de agencia de aduanas, está en la obligación legal de conservar por el término de 5 años los documentos soporte de esa declaración de importación. En el Ok. momento en que se está adelantando una investigación aduanera por esa declaración, por ejemplo, entonces esa declaración aduanera tiene una factura, tiene una lista de empaque, tiene una declaración andina, tiene una certificación de fletes, tiene una certificación de seguros, tiene una garantía. El usuario aduanero está en la obligación de conservar esos documentos y en el momento en que la administración lo requiera, en el momento, pero en el término máximo de 5 años, debe entregárselos a la autoridad aduanera. ¿De acuerdo? Ok. Esa es una obligación del usuario aduanero. Listo. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la obligación aduanera en la importación? Entonces, el primer responsable en la importación es el importador de las mercancías y los demás usuarios aduaneros respecto de las actuaciones derivadas en su intervención. Entonces, el primero que debe dar respuesta sobre esa operación aduanera es el importador. Pero como el importador actúa a través de una agencia de aduanas, entonces la agencia de aduanas, como segundo usuario aduanero, también es responsable respecto de esa importación. Y si el presunto incumplimiento o aquello que estoy siendo objeto de revisión, aquello que estoy verificando, sucedió frente a las obligaciones del transportador de documentar la carga, transmitirla, entregar la mercancía, también es responsable, ¿cierto?, de la obligación aduanera en su intervención. Entonces, no le vamos a decir al transportador, bueno, usted es el obligado a entregarme los documentos soporte o usted es el obligado a clasificar bien la mercancía. No. El transportador, ¿por qué nos va a responder? Por la entrega de la información, por la entrega de la mercancía. Entonces, dependiendo la actuación que haya realizado el obligado aduanero, de esa misma forma es responsable frente a la administración en la etapa o en el trámite que haya realizado. El transportador, entonces antes de la llegada de la mercancía, en la transmisión de la información en el sistema, la agencia de aduanas que presentó la declaración de importación, entonces en el correcto diligenciamiento y la veracidad de la declaración de importación. ¿Cierto? El importador en entregarnos, por ejemplo, la ficha técnica de esa mercancía. Esa es una obligación del importador. Entonces, cada uno va en el momento de la actuación aduanera, en el momento del trámite de esa operación de comercio exterior, a ser responsable por la obligación que tenía que cumplir. Dependiendo de su intervención, y yo no le puedo trasladar responsabilidad al transportador a la agencia de aduanas, ni le puedo trasladar responsabilidad de la agencia de aduanas al transportador. La obligación aduanera es el vínculo jurídico, ¿cierto? Entonces es la norma que regula esas obligaciones entre la administración aduanera, que el legislador dijo que la iba a ejercer, esa potestad, la entidad del Estado en cabeza de la DIAN, y cualquier persona, ¿con quién es la obligación? ¿Con quién es el vínculo jurídico? Entre la DIAN y cualquier persona que directa o indirectamente esté relacionada con cualquiera de los regímenes de importación, cualquiera de las modalidades o con cualquiera de las etapas de la operación aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada una de ellas. O sea, lo que a mí me toca hacer como transportador, ese es mi vínculo jurídico entre la administración, que en este caso es la DIAN, y yo transportador como particular que tengo que entregar información en el sistema informático, ¿cierto? Así es el vínculo que se crea entre la obligación aduanera fijada en la norma y el usuario aduanero que debe darle cumplimiento a esa norma. Y eso hace que quede vinculado jurídicamente, ¿para qué? Para atender la regulación aduanera,
para dar respuesta a los requerimientos de información que el Estado a través de la DIAN le haga sobre esa operación de comercio exterior en la etapa en que participó, para atender los requerimientos y para cumplir las formalidades aduaneras. Y esas formalidades aduaneras incluyen tanto la entrega de información, el diligenciamiento de los formatos de las declaraciones, como el pago de los tributos aduaneros, intereses, sanciones, rescate a que haya lugar, ¿cierto? Ese es el vínculo jurídico que comprende la obligación aduanera. ¿Y cuál es el alcance de esa obligación aduanera? O sea, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde el Estado lo requiere y hasta dónde el usuario está en la obligación de cumplirlo? Entonces, la obligación aduanera comprende el cumplimiento de obligaciones correspondientes a cualquier régimen, modalidad u operación aduanera, los trámites aduaneros que deba adelantar cada uno de los obligados aduaneros, el pago de los tributos aduaneros, intereses, tasas, rescates, sanciones, recargos a que haya lugar, de todas aquellas obligaciones que se deriven de las actuaciones que emprenda la administración aduanera. Entonces, el alcance de la obligación, ya lo dijimos, es en el trámite que tenga que realizar el obligado aduanero. Cada uno atiende su obligación y su responsabilidad dependiendo la etapa de la operación de comercio en el que interviene. Y ahí la norma dice, usted si va a documentar la carga, tiene que cumplir con el formato tal, debe entrar a Muisca, loguearse, identificarse y entregar esta información, señor transportador. Usted, agencia de aduanas, si está en cumplimiento de un mandato aduanero, debe elaborar la declaración de importación, debe obedecer a la veracidad de la información que vaya a registrar allí, debe garantizar el pago de los tributos aduaneros, de las sanciones y de los intereses. O si es un importador directo, usted, señor importador directo, debe cumplir con toda la regulación que se establece para la importación de ese tipo de mercancía, debe clasificarla de manera correcta, describirla de manera correcta, cumplir con las restricciones administrativas que recaigan sobre ese tipo de mercancía y pagar los tributos, intereses, sanciones que se deriven de esa operación de comercio exterior que está realizando. Naturaleza de la obligación aduanera. ¿Qué naturaleza tiene? Entonces, la obligación aduanera es de carácter personal. Es decir, el obligado aduanero es el que responde ante la autoridad aduanera por la obligación que el legislador le fijó a su cargo, sin perjuicio de que pueda hacerse efectivo su cumplimiento sobre la mercancía. Es decir, cuando nos encontramos en el marco de una obligación aduanera y que hace que ese incumplimiento, pongamos un ejemplo fácil, que es el incumplimiento de una restricción legal o administrativa. Entonces, cuando se nacionalizó esa mercancía, se incumplió con esa restricción legal o administrativa porque necesitaba cumplir un RETIE, necesitaba un certificado del INVIMA, necesitaba un visto bueno del ICA y no lo cumplió. La medida de la obligación aduanera, no, que es de carácter personal, o sea, que es contra el usuario aduanero, se va a extender a la mercancía. Y eso es lo que permite que sobre la mercancía se pueda apreender y decomisar por el incumplimiento de esa obligación aduanera. O otra parte que regula la norma es, tenemos unos términos para nacionalizar las mercancías. Y esos términos son perentorios y la norma establece desde cuándo tiene el término para nacionalizar, perdón, y cuándo queda la mercancía en abandono legal. Entonces, allí el incumplimiento de un término aduanero, de un plazo que le fija la norma para nacionalizar las mercancías, al obligado aduanero, que sería el importador, el que tiene que nacionalizar las mercancías en esa oportunidad que fija la norma de un mes prorrogable por un mes más, es el importador. Si él deja vencer ese término de almacenamiento,
de mercancías y las mercancías quedan en abandono legal, entonces la medida que es personal, porque la incumple el obligado aduanero, que es el importador, se va a extender a que recaiga sobre la mercancía. Y entonces la situación jurídica de la mercancía queda en abandono legal a favor de la nación y el importador pierde esa mercancía, ¿cierto? Entonces, esto hace que veamos que la obligación aduanera, que aunque su naturaleza es de carácter personal, es decir, yo sanciono al transportador, sanciono a la agencia de aduanas, sanciono al importador, sanciono al exportador, sanciono al plan vallejista, hay circunstancias establecidas en la norma aduanera que permiten que esa obligación aduanera se haga efectivo su cumplimiento sobre las mercancías, se haga extensivo su cumplimiento sobre las mercancías de esa operación de comercio exterior puntualmente. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son los obligados aduaneros que ha contemplado la norma como usuarios aduaneros y los ha clasificado en dos. Los primeros de ellos son los usuarios, los obligados aduaneros directos, que corresponde a todos los usuarios aduaneros. Y es el importador, el exportador, el depósito público, la zona franca, el intermediario de tráfico postal, la agencia de aduanas, los centros de distribución logística. Todos estos son usuarios aduaneros reconocidos en la norma, que tienen una calidad, que tienen unos requisitos, que tienen una autorización o habilitación que se realiza, que deben cumplir ante la DIAN para su aprobación. Y esos son los obligados aduaneros directos, aquel que me va a responder directamente ante el Estado y ante la administración por el incumplimiento de una obligación. Pero también en el trámite de las operaciones de comercio exterior, en las etapas de las operaciones de comercio exterior, hay obligados indirectos. Y los obligados indirectos corresponden a toda persona que en desarrollo de su actividad haya intervenido de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier trámite u operación aduanera y en general cualquier persona que sea requerida por la autoridad aduanera. Entonces, por ejemplo, para esa importación temporal a corto plazo, se le solicitó al usuario aduanero directo, que es el importador, que constituyera una garantía bajo la variedad de garantías que ha establecido la norma. Y entonces él elige una garantía bancaria o elige una garantía de seguros y va a una aseguradora y toma una póliza para que ampara el cumplimiento de la importación temporal, los tributos aduaneros y las sanciones que de allí se deriven. En ese momento la aseguradora se vuelve un obligado aduanero indirecto porque es la que emite esa póliza de seguros que va a garantizarle a la DIAN el poder, en caso de que se presente un incumplimiento en esa importación temporal a corto plazo, va a garantizarle a la DIAN el bien jurídico tutelado, que cuáles son los tributos aduaneros, las sanciones relacionadas con su incumplimiento. Entonces, en ese momento, la aseguradora se vuelve un obligado aduanero indirecto al cual la DIAN va a requerir y debe darle respuesta sobre lo que le compete. Y lo que le compete es esa póliza de seguros que emitió. Y entonces la DIAN va a poder validar lo relacionado con la póliza de seguros con esa aseguradora. Y si la aseguradora, por ejemplo, no le diera respuesta a ese requerimiento de información que le formule la DIAN, pues eso hará que sea sancionada la aseguradora por no dar respuesta a la solicitud de información en su calidad de obligado aduanero indirecto. Y determina la norma que estos obligados aduaneros, ya sean directos o indirectos, son los responsables por su intervención según corresponda, por el suministro de toda la documentación e información que requiera la DIAN y por la actuación que haya desarrollado en el marco de esa operación de comercio exterior. Entonces, participó en la etapa que corresponda, a eso lo hace un obligado aduanero directo. Pero entonces en el ejemplo de la aseguradora, que es un obligado aduanero indirecto, tendrá que suministrar la información
que requiera la DIAN sobre su trámite. Ellos no son obligados ni de presentar las declaraciones, ni de documentar la carga, ni de hacer un trámite directo en nuestros sistemas informáticos electrónicos. Pero sí, las aseguradoras se vuelven obligados aduaneros indirectos en el momento en que emiten una póliza de seguros. Y esa póliza de seguros está amparando, el objeto de la garantía es para amparar y asegurar que los tributos aduaneros que se dejaron de pagar porque ingresó la mercancía sin pago de tributos aduaneros en virtud de una importación temporal a corto plazo, se paguen en el momento en que la DIAN así lo ordene. Entonces, la aseguradora se vuelve un obligado indirecto para la DIAN en virtud de esta regulación de los obligados aduaneros. ¿Y cuáles son los responsables de la obligación aduanera? Todo en el mismo marco, porque para nosotros llegar a ingresar a un proceso de liquidación oficial o un proceso sancionatorio, necesitamos conocer quiénes son los obligados, si los puedo vincular, de qué manera los puedo vincular en el proceso administrativo que se adelante, cuál es su responsabilidad, y por eso debemos entender mucho este proceso, esta parte sustancial inicial. Entonces, ¿quiénes son responsables de la obligación aduanera? El importador, ¿cierto? Será el responsable de acreditar la legal introducción de las mercancías al territorio nacional con el lleno de los requisitos exigidos y el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar. El importador será siempre un obligado directo. Cuando el importador actúe de manera directa, será responsable por la exactitud y veracidad de los datos contenidos en la declaración aduanera y la correcta determinación de la base gravable y de la liquidación de los tributos aduaneros, sanciones, rescate o a lo que haya lugar en el marco de esa declaración de importación, porque la norma le ha permitido o que actúe de manera directa, y eso lo hace ser sujeto de obligaciones sustanciales frente a esa declaración de importación, o que contrate y le otorgue un mandato a una agencia de aduanas para que sea la agencia de aduanas la que responda por la exactitud y veracidad de la declaración de importación. Entonces, cuando el importador opta por actuar de manera directa, pues ante él la administración emitirá el requerimiento, ante él la administración adelantará una visita, ante él la administración verificará el contenido técnico de la declaración de importación. Y ese contenido es que haya quedado clasificada la mercancía de manera correcta, haya liquidado, haya fijado la base gravable para la liquidación de los tributos aduaneros de manera correcta y haya aplicado las tarifas vigentes para la liquidación tanto del arancel como del IVA, ¿cierto? Así como si había lugar a liquidar en esa declaración sanciones o rescate por estar incurso en alguna causal de aprehensión, pues debió haberlo hecho el importador de manera exacta y veraz como lo establece la norma. Cuando el importador actúe a través de una agencia de aduanas, que es su segunda posibilidad, responderá por la autenticidad de los documentos soporte que sean obtenidos y suministrados por él, así como por la entrega total de la información sobre los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación respecto de la valoración aduanera, de acuerdo con lo solicitado por la agencia de aduanas. ¿Por qué? Porque quien hace la negociación de la mercancía, quien la adquiere del proveedor del exterior, es el importador. Y entonces el importador, para esta operación de comercio exterior, decide contratar una agencia de aduanas para que la agencia de aduanas pueda actuar con la debida diligencia. El importador está en la obligación de entregarle toda la información necesaria de esa operación de comercio exterior, todos los documentos soporte, y no le puede ocultar información a la agencia de aduanas que luego va a desencadenar un proceso de fiscalización. Es su obligación, entonces es su obligación contarle si tiene una vinculación económica con el proveedor del exterior, es su obligación contarle si tiene un precio preferencial sobre la mercancía en virtud de esa vinculación económica, ¿cierto? Porque eso afectaría la valoración correcta de las mercancías
y eso lo pondría esa operación de comercio en una ventaja frente a las otras operaciones de comercio exterior que se estén realizando frente a no vinculados, y la norma aduanera, pero además el acuerdo con la Organización Mundial de Comercio establecen unas reglas para la valoración aduanera que deben cumplirse en esa operación de comercio exterior. Entonces, el importador debe entregarle a la agencia de aduanas las fichas técnicas, debe entregarle los documentos con los cuales ellos puedan realizar la debida clasificación arancelaria de la mercancía, debe entregarle, obviamente, la factura y su negociación de precio. Debe explicarle cómo fue negociado el precio con su proveedor, si ese precio incluye transporte, si no incluye transporte, si incluye seguro, si no incluye seguro, si es solo el valor FOB de las mercancías. Todo esto debe ser informado y ahí el importador actúa como responsable directo y debe responder por la autenticidad. No podemos trasladarle la responsabilidad a una agencia de aduanas de una factura presuntamente falsa o una factura donde no se expongan los términos de negociación como realmente fueron, y que cuando la administración o la autoridad aduanera vaya a ejercer el control posterior determine que hubo elementos que determinan el valor de la mercancía que no fueron contemplados y no fueron tenidos en cuenta. Entonces, el importador es responsable por entregar toda esta información, los documentos de la operación de comercio exterior y todo lo que obedeció en la negociación, porque el que interviene en la negociación para la importación de una mercancía es el importador y su proveedor. No interviene la agencia de aduanas a pesar de que tenga un mandato. Entonces allí esa responsabilidad es directamente del importador. Cuando el importador elabore y firme la declaración andina de valor, porque esa declaración andina del valor, que es un documento soporte de las declaraciones de importación, puede ser firmada por el importador, o puede que yo tenga un mandato aduanero con una agencia de aduanas para esta operación de comercio exterior, pero el importador decida firmarla. O si la firma la agencia de aduanas, que también dentro de las facultades y en virtud del mandato puede firmar la declaración andina de valor. Entonces, cuando el importador la elabore y firme, responderá por el lleno total de los datos exigidos en esa declaración andina de valor y por la correcta determinación del valor en aduana, atendiendo las normas que establecen, ¿cierto? La fijación del valor de acuerdo a lo que se ha regulado en temas de valoración aduanera. Y esto es completamente sustancial porque si hay una indemnización aduanera que no corresponda con el valor de las mercancías o que no corresponda con lo que se debe fijar en el valor de las mercancías, pues esto va a afectar directamente la base gravable para la liquidación de los tributos aduaneros y se vuelve completamente sustancial, porque lo que el Estado está protegiendo es que el particular pague correctamente los tributos aduaneros. Entonces, si es el importador quien elabora la declaración andina de valor, que es el documento soporte por excelencia de las declaraciones de importación, debe responder por la veracidad de todos los datos. Y allí, por ejemplo, están los temas relacionados con la vinculación económica, si la vinculación económica afecta el precio de las mercancías, si existe un precio en virtud de esa vinculación económica diferente, si existen contratos de cánones o derechos de licencia frente a esas mercancías. Entonces, todo ese contenido de la información debe ser veraz porque esa es la base para verificar que el valor en aduanas de las mercancías, base para la liquidación y cobro de los tributos aduaneros, estén liquidados de manera correcta. Bueno, y ya después de haber visto contra quiénes vamos a ejercer el control aduanero, quiénes son los sujetos obligados en el control aduanero, quiénes son sujetos directos, quiénes son directos, a quién le puedo solicitar información, qué información voy a solicitar y qué voy a reclamar sobre el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, vamos a ver sobre qué recae ese control aduanero que se ejerce. Y el control aduanero recae sobre todas las operaciones de comercio exterior. Regula
todas las operaciones de comercio exterior en su modalidad, régimen, tipo de operación de comercio exterior. Cuando estamos en el marco de mercancía extranjera o estamos en mercancía nacional que va a ser objeto de exportación o estamos en el marco de entradas y salidas de mercancía desde y hacia las zonas francas y estamos realizando operaciones de comercio exterior, porque recuerden que las zonas francas, a pesar de quedar en el territorio nacional, se entiende como una extralimitación del territorio, o sea, se entienden por fuera del territorio nacional, por eso también están aquí comprendidas. Es sobre todas ellas que recae el control aduanero. ¿Y qué comprende ese control aduanero? ¿Qué puede hacer la autoridad aduanera en cabeza de la DIAN en sus diferentes instancias y áreas de control? Pues eso comprende que tiene la potestad, el control aduanero, de verificar, examinar las mercancías, que puede tomar muestras, por ejemplo, están en un proceso de nacionalización de textiles y necesita practicarle una muestra, perdón, practicar una prueba merciológica sobre esas mercancías y para ello debe tomar unas muestras o están importando unos químicos y para poder saber si esto es una sustancia prohibida o no lo es, necesita tomar una muestra de esas mercancías. Ese control aduanero comprende también la verificación de todos los datos de las declaraciones aduaneras, que efectivamente hay un exportador que sí corresponda, un proveedor de la mercancía, un importador de la mercancía, que sea una operación de comercio exterior real, que no es una operación fachada o ficticia, la existencia y autenticidad de los documentos soporte, entonces que efectivamente hay una transacción internacional donde hay una compra de una mercancía, donde se fijó un precio, que ese precio es real, veraz sobre esa mercancía, donde se van a verificar todos los documentos soporte de lo mismo, de la operación, así como revisar la contabilidad del importador, del destinatario, del consignatario. Además, esa potestad aduanera comprende también la posibilidad y con fundamento las facultades de fiscalización que están determinadas de manera expresa en el artículo 3º del Decreto Ley 920, ordenar registros a los usuarios aduaneros, donde con fundamento en esa potestad se ingresa a los domicilios fiscales registrados por estos usuarios aduaneros y se pueden obtener a través de esas facultades de registro todos los medios de prueba, por ejemplo, tomar información de los computadores, de los correos electrónicos, inspeccionar la contabilidad, los registros, los soportes y los documentos que sustentan las notas contables, ¿cierto? También permite inspeccionar los medios de transporte donde se lleven y traigan esas mercancías. En los temas de viajeros, revisarle los equipajes donde transportan esas mercancías las personas y en general realizar una investigación de la veracidad, la autenticidad de esas operaciones de comercio exterior. Entonces, realmente el control aduanero y las facultades de fiscalización que le da el decreto ley 920 a la autoridad aduanera son amplias, tiene amplias facultades de fiscalización, debe sujetarse a las reglas y principios y eso hace que por eso hablábamos hace un rato de que debe ser basado en riesgos, debe ser basado en perfilamiento. La autoridad aduanera no puede, a pesar de sus facultades de control, dirigir investigaciones de manera subjetiva. Entonces el señor le cayó mal al funcionario y el funcionario decide abrir una investigación porque eso no comprende, sino comprende el marco de su actuar bajo lo que se ha determinado que sea el inicio de una investigación administrativa aduanera, con el total apego al procedimiento, con el total apego a las competencias de los funcionarios de fiscalización y de control como esté enmarcada,
ya que no pueden invadir competencias de otras dependencias, ni pueden actuar de manera indiscriminada, ni puede ser subjetivo el control, sino que debe ser completamente objetivo, con total apego a la norma y a la regulación. Y ha determinado el decreto y el legislador cuáles son los momentos, y allí atado a los momentos también están las facultades para ese control. Y entonces el primer momento del control aduanero es ese control que ejercemos y que se denomina control anterior o previo. El control previo, que es el ejercido antes de la presentación de la declaración aduanera de mercancías, y puede cobijar desde la información previa que debe darse a la DIAN a través de sus sistemas informáticos electrónicos y todo lo que comprende ese control previo sobre esas mercancías, que se informe la completitud de la información, el momento y la etapa en que está establecido ejercer el control, el momento que debe cumplir en la entrega de la información, ¿cierto? Hasta antes de la presentación de la declaración aduanera. Es decir, que en depósito público, en zona franca, en el puerto o en el aeropuerto, previo a la presentación de una declaración aduanera, lo que están haciendo las áreas de operación aduanera con sus facultades de control, porque estar en la operación aduanera no es solo de servicio, también es de control. El funcionario de operación aduanera tiene esa facultad, entonces está ejerciendo ese control previo o anterior sobre esas mercancías y está verificando el cumplimiento de la regulación aduanera de manera previa. Todavía no tenemos una declaración de importación, llegó la mercancía a ese puerto y está determinando que haya sido debidamente presentada a la autoridad aduanera, que el documento de transporte cumpla con los requisitos que ha fijado el legislador de lo que debe contener, describa de manera genérica la mercancía, esté la totalidad de la mercancía allí descrita, corresponda a su peso y su cantidad, pero además dentro de las facultades también está que ordene algunas medidas cautelares sobre esa mercancía en el control previo, y entonces puede determinar que le ordena esa carga, la medida cautelar de seguimiento, para que en el momento de la inspección, cuando se presente la declaración aduanera, haya un mayor énfasis en el control, porque se le activaron señales de alerta, porque ha visto un posible incumplimiento, porque tiene que ser, es una mercancía sensible, que tiene restricciones administrativas, que por su naturaleza es vulnerable, y entonces allí en ese control anterior o previo, el funcionario determina la necesidad de hacer una revisión más profunda sobre esa carga, y entonces decreta esa medida cautelar con fundamento en esas potestades que tiene en virtud de la norma. Y ese es ejercer el control anterior o previo. O determina que necesita verificar los datos del consignatario y necesita aplicarle una medida de retención temporal, que la vamos a ver en detalle más adelante, sobre ese consignatario que viene allí relacionado en el documento de transporte, para ver si es una empresa que efectivamente, o una persona natural o jurídica que se encuentra ubicado en el domicilio fiscal registrado, que no se trata de una persona fallecida, que no se trata de una persona jurídica liquidada, que es un importador o un consignatario que tiene la debida solvencia para realizar las operaciones de comercio exterior, o es un destinatario que tiene la acreditación del origen de sus recursos para realizar esa operación de comercio exterior. Todo esto puede pasar en ese control anterior o previo, o si se trata de una mercancía que tiene marca propia, entonces también allí puede activar el proceso de suspensión de la operación de comercio exterior, para que los representantes de marca vayan y la inspeccionen y determinen si es original, o si desean activar el proceso de suspensión de la operación de comercio exterior con todos los requisitos de constitución de la garantía, de formulación de la denuncia y todo lo que el legislador ha contemplado. Todo esto puede pasar en el control previo a la presentación de la declaración aduanera. Y luego viene el control simultáneo
durante el proceso de nacionalización. Y ese control es el que se ejerce por la autoridad aduanera desde el momento en que se presenta la declaración de importación y hasta que se obtiene el levante. Entonces, en ese trámite de la presentación, la aceptación de la declaración, la diligencia de inspección física o documental, se ejerce el control simultáneo. Y ahí, pues las facultades de control están dadas para verificar la exactitud, la veracidad de la declaración, la correcta clasificación arancelaria, el cumplimiento de restricciones administrativas, que si bien en el marco de un acuerdo comercial cumpla con lo contenido en el acuerdo, por ejemplo, que si la mercancía está en virtud del acuerdo, pero se han asignado unos cupos para esa importación, esté cumpliendo el cupo, que la clasificación corresponda, que el certificado de origen cumpla los criterios de origen determinados en la norma para esa operación de comercio exterior. Allí en el control simultáneo se va a verificar la veracidad y exactitud de toda esa declaración de importación, que esté bien liquidada la base gravable, que la tarifa del IVA y del arancel estén liquidados de manera correcta, que si hay el incumplimiento de una restricción legal o administrativa, se suspenda la diligencia de inspección para que se acredite el cumplimiento de esa restricción legal o administrativa, para que se allegue ese cumplimiento antes de otorgarle el levante, que si eso hace el error que cometió en clasificación o en la liquidación hace o conlleva la imposición de una sanción o la liquidación de una sanción, que la liquide, pero que si además esa sanción tiene la posibilidad de reducirse, también presente el escrito de allanamiento, o sea, todo lo que tenga que pasar durante esa diligencia de inspección corresponde al control simultáneo que ejercen las áreas de operación aduanera en el territorio nacional frente a esas mercancías en el momento de la presentación de la declaración aduanera. Esto también puede suceder con una declaración de tránsito aduanero, también se puede presentar con una declaración de exportación y es el control que se realiza para ese proceso de nacionalización que esté surtiéndose en esa instancia correspondiente. Y el control posterior o de fiscalización, que es el control que se ejerce con posterioridad a la nacionalización de las mercancías o a la finalización del régimen o modalidad que se trate. Entonces, cuando las mercancías no fueron objeto de control simultáneo y obtuvieron un levante automático y la mercancía se encuentra en un depósito, en una zona franca, en un descargue directo en un aeropuerto, en un puerto, y ya tiene una declaración aduanera con levante, ahí nace el control posterior. Y es el control que ejercen las áreas de fiscalización en el territorio nacional, que puede ser en ese momento cuando es nacionalizada la mercancía y aún se puede encontrar ubicada dentro de un usuario aduanero, o a la salida de las mercancías, a la salida de los puertos, aeropuertos, o por las vías de comunicación, o la comercialización de las mercancías en el territorio nacional, o el almacenamiento de las mismas donde se encuentren almacenadas, o donde se estén distribuyendo y comercializando. Digamos que ese control posterior de fiscalización llega hasta el consumidor final, de hecho. Entonces, se ejerce a partir de que una mercancía ha obtenido levante y hasta que llega al último, en la última etapa del proceso de comercialización, que es con el consumidor final. Lo pueden ejercer las áreas de fiscalización y los funcionarios pertenecientes a estas áreas, facultados todos siempre en todas sus instancias con un autocomisorio, con una orden de registro en el caso del control posterior. No pueden ejercer ningún control aduanero sobre ninguna mercancía ubicada en el territorio nacional que no tenga la facultad para inspeccionarlo, entonces siempre o para revisarlo, siempre se debe dar en torno a la existencia de un autocomisorio o una resolución de registro y puede ser ejercido en cualquier momento. Ese control de fiscalización igual va a verificar
que esas mercancías que circulan por el territorio nacional o esa mercancía que esté siendo objeto de nacionalización en ese momento y que ya tenga levante, el levante no está condicionado a que solo sea el levante automático. El control posterior se puede ejercer sobre las mercancías que hayan tenido levante físico, levante documental o levante automático, en cualquiera de los momentos posteriores a la obtención de ese levante y sobre la integridad de la operación, integralidad de esa operación de comercio exterior. Entonces se puede revisar y las áreas de fiscalización van a verificar toda la operación de comercio exterior, el cumplimiento de las restricciones administrativas, la veracidad y exactitud del contenido de esa declaración, el cumplimiento de los regímenes también cuando están en un régimen de importación temporal, cuando están bajo el amparo de sistemas especiales en un plan Vallejo, cuando están verificando una operación de una comercializadora internacional, donde hay una importación y luego una exportación de mercancías. Puede verificar que si son, por ejemplo, al amparo de un plan Vallejo, en virtud de los sistemas especiales de importación-exportación, todo en la acreditación documental de la consistencia del cumplimiento de esas operaciones, donde efectivamente pueden llegar a verificar el proceso productivo, verificar que toda la materia prima importada en virtud de estos sistemas especiales haya sido objeto de transformación, haya un producto terminado, ese producto terminado se haya exportado, ¿cierto? Y el cumplimiento total de lo que estén revisando. Puede revisar las operaciones nacionales de mercancía extranjera en virtud de unas comercializaciones. Entonces, un importador trae una mercancía, se la vende a un distribuidor, puede hacerle el control en ese distribuidor y verificar que esa mercancía haya ingresado con el cumplimiento de los requisitos de la regulación aduanera, cuente con una declaración de importación, pero además si se trata de mercancía genérica, recuerden que vimos que pueden solicitarse los soportes contables de esa operación para poder individualizar y singularizar las mercancías. Pueden verificar esa comercialización, verificar que tenga una factura electrónica de venta nacional entre el importador y el comercializador, verificar toda la cadena comercial que se haya realizado sobre esas mercancías y pues por supuesto verificar el cumplimiento de todas las restricciones que existan sobre la mercancía, que no se trate de mercancía de prohibida importación y que sean mercancías que pueden ser objeto de comercialización en el territorio nacional, que cumpla todo lo correspondiente a tasas, tarifas. Gracias. Entonces, ese control posterior es ejercido normalmente en zona secundaria, es ejercido normalmente por las áreas de fiscalización y también recuerden que tenemos dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales una dirección de policía fiscal y aduanera donde ellos también tienen facultades de control y de fiscalización en zona secundaria, vías de comunicación y establecimientos abiertos al público. También operan como un área de apoyo a las áreas de operación aduanera o las áreas de fiscalización donde por resolución del director general se determina su participación. Entonces, el control que se ejerce por los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera también se encuentra en el marco del control posterior, que puede ser ejercido en cualquier momento de la operación de comercio nacional, en el traslado de las mercancías, en las vías de comunicación o cuando ya esté siendo objeto de comercialización en establecimientos de comercio abiertos al público. ¿Cómo vamos hasta ahí frente a lo que son los 3 momentos del control aduanero? Bueno, Pues ahora no. bueno. Vamos a
a nuestra última media hora de clase y vamos a entrar a las facultades de fiscalización. Confírmeme que están viendo la presentación, por favor. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cuál es el alcance de esa facultad de fiscalizar? Y fiscalizar es como un sinónimo de revisar, de validar, de verificar. Y el alcance es que, y muy importante, que la única autoridad con competencia, de hecho constitucional, para verificar la legalidad de las operaciones de comercio exterior y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios aduaneros es la asignada a la DIAN, ¿cierto? Esta facultad de fiscalización para la legalidad de las operaciones de comercio, de hecho, no la tiene la Fiscalía General de la Nación, que a veces puede pensarse que nos reemplaza o ejercen facultades de fiscalización. No, la Fiscalía General de la Nación tiene la facultad de verificar la comisión de un delito y quién comete el delito. La DIAN es la única autoridad competente en Colombia para verificar la legalidad de las operaciones de comercio exterior y el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los usuarios aduaneros en la etapa e instancia que ya hemos visto de la operación y el trámite en la operación de comercio exterior. Y esa amplia facultad de fiscalización, vamos a ver cómo se ejerce y cómo están fijadas y definidas esas facultades. Entonces, está dada para adelantar políticas preventivas para el cumplimiento voluntario de las obligaciones y por eso se hacen campañas y por eso se hacen sensibilizaciones donde se le cuenta y hoy en día con el uso de las redes sociales, la entidad trabaja mucho en estas prácticas preventivas donde le contamos al usuario aduanero y a la comunidad en general que tenemos esta regulación y que debe cumplirla de manera voluntaria, o que cuando ya nosotros tenemos una investigación en curso, también hacemos una labor persuasiva donde lo invitamos al cumplimiento voluntario de esa obligación aduanera sin que la DIAN tenga que intervenir previo a la intervención para que revise sus declaraciones, verifique el cumplimiento de sus obligaciones y propendemos por el cumplimiento voluntario del mismo y por eso los invitamos a corregir y a pagar. Entonces, esto se adelanta a través de campañas, ¿cierto? Preventivas para garantizar el cumplimiento. Entonces, ustedes han visto videos que salen en redes sociales frente al viajero y le dicen al viajero, para usted cumplir con su régimen de viajeros, si usted trae mercancías en esta cantidad o si usted trae divisas, debe tener en cuenta esto por tráfico postal y en general por las diferentes operaciones de comercio. También dentro de las facultades de fiscalización se encuentra la potestad de adelantar investigaciones aduaneras, administrativas. Nosotros hacemos investigaciones administrativas para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones aduaneras, ¿cierto? No declaradas o no satisfechas. ¿Qué es un hecho generador? El que determina el incumplimiento de una obligación. ¿Qué fue lo que pasó en esta operación de comercio exterior? ¿Cómo se presentó? ¿Qué fue cómo nacionalizó las mercancías? ¿Cómo fue la fijación de la base gravable? ¿Cómo fue el cumplimiento de la obligación aduanera? Y cuando encontramos que ese hecho es generador del incumplimiento de una obligación aduanera, entonces vemos que nos encontramos frente a mercancías no declaradas o frente al incumplimiento de las obligaciones aduaneras fijadas y no satisfechas y por tanto la ocurrencia de hechos constitutivos de infracción o hechos constitutivos de una liquidación oficial para el cobro de mayores tributos o la aprehensión y decomiso de las mercancías. Entonces, la facultad de fiscalización está dirigida a que los funcionarios con competencia para adelantar esta labor adelanten investigaciones y determinen en el marco de esas investigaciones si ocurrieron
hechos generadores de incumplimiento de obligaciones aduaneras no satisfechas, obligaciones aduaneras no declaradas, y que por tanto el incumplimiento de esa obligación aduanera generó un hecho constitutivo de infracción o de decomiso o de la liquidación de mayores tributos. Igualmente, la potestad aduanera o la facultad aduanera de fiscalización comprende la verificación de la exactitud de las declaraciones y todos sus documentos soporte, porque no solo es que el contenido de la declaración se encuentre ajustado, sino que tenga el correspondiente documento soporte que así lo sustente. Y eso también se verifica dentro de las facultades de fiscalización. Y recuerden que estas facultades de fiscalización ya vimos los momentos del control. También puede ordenar la práctica de pruebas periciales, y entonces vimos que estábamos hablando que podíamos tener la práctica de una prueba pericial sobre una mercancía cuando necesito ordenar una merciología, cuando necesito hacer su revisión de sus componentes de un producto, ¿cierto? Y yo puedo ordenar la práctica de la toma de muestras y la obtención la obtención del resultado a través de la subdirección del laboratorio de qué es esa mercancía, qué lo compone, qué contiene esa mercancía. Realizar acciones de control, entonces en las que se ejercen en los establecimientos de comercio, en los domicilios de los importadores, en las comercializadoras, en los centros de acopio, en los parques empresariales, en los depósitos también, o sea, dentro de las facultades de control está ordenar una visita a un usuario de zona franca, a un usuario calificado, puede ser de servicios, puede ser industrial, con la calidad que tenga, a un intermediario de tráfico postal. Esas son facultades para desarrollar acciones de control en los domicilios fiscales de los importadores, de los exportadores. También ordenar el registro, que es una de las medidas un poco más coercitivas que tiene la autoridad aduanera, porque puede, con las facultades de registro, ingresar a inmuebles, puede apoyarse en fuerza pública para ejercer estos controles, puede hacer revisiones masivas en sitios donde se agrupen grandes volúmenes de mercancías, puede inspeccionar los computadores, toda la oficina o los sitios los puede inspeccionar en su integralidad, puede revisar los parqueaderos, los vehículos que se encuentren allí, todas las mercancías. Puede ejercer la revisión sobre todas las mercancías que se encuentren allí almacenadas en estos sitios. Puede tomar pruebas, puede tomar los computadores y llevar la información. Digamos que también ahí pueden participar los equipos forenses que tienen equipos de cómputo especiales para extraer la información de los computadores, revisar correos electrónicos, revisar formatos, plantillas, comunicaciones que se hayan desarrollado, obviamente todos los soportes contables y los soportes documentales a esos registros contables. Todas estas facultades están dadas en virtud de la diligencia de registro. Puede tomar declaraciones, testimonios durante la misma diligencia, tanto en la acción de control como en el registro. Puede tomarle declaración juramentada al representante legal, al revisor fiscal, al contador, al administrador. Todo lo puede desarrollar en virtud de esta diligencia. También puede ordenar inspección contable, que es una inspección más profunda, donde se puede sentar en un tiempo indeterminado, porque es lo que dure la diligencia. Pueden suceder varios días en virtud de esa inspección contable, donde van a revisar cada una de las glosas de la contabilidad, los soportes que lo sustenta. Eso lo puede hacer. Recibir testimonios, declaraciones juramentadas, practicar diligencias de interrogatorio, practicar diligencias de confrontaciones, reconocimientos, por ejemplo, en una diligencia de testimonio o de una declaración juramentada, con un contador le puede poner
el registro contable con su correspondiente nota a un contador, a un revisor fiscal, y le puede pedir que reconozca el documento, si el documento es de fecha cierta, si el registro contable es válido, si ofrece veracidad, certeza, ¿cierto? Y todas las demás pruebas que estime necesarias, entonces obtención de información, solicitud de pruebas documentales al exterior, traslado de pruebas de una investigación que se esté surtiendo en otro proceso, lo puede trasladar a este. O sea, estas facultades probatorias de fiscalización le permiten a la autoridad aduanera llegar a conocer y a validar los hechos económicos, la realidad de la operación de comercio exterior, la veracidad de esa operación de comercio exterior, no solo lo que esté en el registro contable, no solo lo que diga la declaración de importación, no solo lo que diga la factura, ¿cierto?, de compra de su proveedor del exterior, sino que efectivamente todos esos documentos correspondan a la veracidad de esa operación de comercio exterior, correspondan a la veracidad de un negocio jurídico válido, a la existencia real, material y física de una operación de comercio exterior, a que efectivamente se encuentran frente a un importador que está realizando operaciones de comercio exterior, que no se trata de empresas fachada o que dan apariencia de hacer operaciones de comercio exterior o que dan apariencia de legalidad a una operación, sino que esto efectivamente corresponde y por ello también puede practicar pruebas al exterior, por ejemplo, en temas de verificación de origen, que hace parte de las facultades de fiscalización, puede verificar procesos productivos para la fabricación de esas mercancías que luego van a ingresar en marcos de acuerdos comerciales y puede determinar que efectivamente esa mercancía es originaria, que efectivamente fue fabricada en el país donde está el acuerdo comercial o que sus partes y sus piezas corresponden a ser productos originarios o a determinar a través de estas pruebas que no lo son, ¿cierto? Que son ordenadas y que son operaciones de comercio exterior con el fin de dar apariencia de cumplimiento de un acuerdo comercial cuando realmente no lo son, porque para eso son las facultades de fiscalización y es que se contribuya de manera adecuada en el pago de los tributos aduaneros que correspondan, digamos, eso es lo que se quiere. Por supuesto, proteger el comercio nacional y verificar que la operación de comercio exterior no hayan prácticas desleales frente al precio que afecten la producción nacional o que utilicen un acuerdo comercial o que utilicen una subpartida arancelaria o que utilicen una descripción de mercancía con el ánimo de pagar menos tributos. Entonces, estas facultades de fiscalización van dirigidas a verificar y obtener la veracidad y la realidad de esa operación de comercio exterior. Tomar medidas cautelares tanto sobre las mercancías físicamente, donde puede detener su libre circulación a través de la imposición de medidas cautelares, como también puede tomar medidas cautelares sobre las pruebas y sobre los documentos, sobre la contabilidad, sobre los soportes, y puede llevárselas a una investigación administrativa y llevárselas al proceso administrativo para verificar más a fondo lo que se quiere revisar frente a la operación de comercio exterior. Por ejemplo, al interior de las zonas francas donde se realizan procesamientos de mercancías, puede verificar que efectivamente cuál es la mercancía extranjera que se utiliza para fabricar el producto, cuál es el agregado nacional que efectivamente se le incorpora a la mercancía, qué pasa con los desperdicios que quedan de esas mercancías objeto de importación y que son transformadas posteriormente, si sobre ellas deben pagar o no tributos, si en el momento en que las mercancías después de su procesamiento van a ser nacionalizadas, pues se haya liquidado completamente los tributos sobre las que debían liquidarse, pues todas las operaciones de comercio exterior, sobre todo que correspondan a la realidad
económica y comercial de lo que se está presentando, que correspondan al correcto diligenciamiento de la declaración, pero sobre todo frente a temas sustanciales que van a determinar si efectivamente los tributos fueron pagados de manera correcta, si la descripción de la mercancía corresponde con lo que efectivamente se está nacionalizando, no se está nacionalizando mercancía diferente para incumplir restricciones administrativas, y ha determinado el legislador que así, por ejemplo, el visto bueno o la licencia de importación sea un bien que controla una otra entidad del Estado, como la Superintendencia de Industria y Comercio, como el INVIMA, como el ICA. En el momento en que se nacionalizan las mercancías, y si así se determina en la norma, pues la DIAN entra a ejercer ese control directo frente a ellas, y esto está involucrado en esas facultades de fiscalización. Aunque lo que se proteja es, por ejemplo, al consumidor de esa mercancía en el cumplimiento de una restricción legal o administrativa, y ese control directo estuviera en cabeza del INVIMA en el momento en que se nacionaliza la mercancía o en el control posterior en su comercialización o su circulación. Es la DIAN, a través de sus funcionarios con facultades competentes, quien va a verificar el cumplimiento de esa restricción administrativa. Luego, eso le da amplias facultades de fiscalización, que nuevamente, insisto, tienen límites y tienen protección del debido proceso, tienen límites en la potestad aduanera, porque no puedo exigir nada distinto a lo que el legislador ha determinado como hecho objeto de cumplimiento. Tienen límites también frente al respeto de los derechos fundamentales hacia el particular, hacia el respeto del debido proceso, del derecho de contradicción y defensa, y esto siempre va a estar allí verificándose tanto, o sea, el cumplimiento nuestro en las actuaciones administrativas en el marco de estas actuaciones de fiscalización siempre va a ser supervisado no solo por la jurisdicción contenciosa, como les expliqué, por ser nuestro juez natural, sino por los entes de control. Porque como vemos, tenemos unas amplias facultades de fiscalización, pero ellas siempre deben estar regidas por el debido proceso, por el derecho de contradicción y defensa, por el respeto de los derechos que tiene el particular. Es cierto, el respeto a ser escuchado, a validarse las pruebas, porque, por ejemplo, cuando ordenamos un testimonio, una declaración juramentada, un interrogatorio, tiene que cumplirse la ritualidad aduanera. Y no solo la ritualidad aduanera, sino la ritualidad del Código General del Proceso en la obtención de la prueba. Y es que nadie puede ser coaccionado, se le debe dar la oportunidad cuando le tomamos ese juramento de veracidad, de decirle que no está obligado a declarar en contra de sí mismo, ni de sus parientes en el grado de consanguinidad correspondiente. Ese tipo de cosas también deben darse en el marco de las actuaciones de fiscalización, el respeto hacia los principios probatorios, hacia las reglas de cómo tomo la declaración, en qué momento, durante qué trámite de la diligencia, pero que además la persona esté facultada para tomar esa diligencia, y el que la va a rendir también. O sea, ese respeto por los principios y por el debido proceso que vimos al inicio de esta charla. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión de hoy, para que dejemos cerrado esta parte muy importante de lo que cobija el alcance y las facultades de fiscalización que ejerce la DIAN como única autoridad competente. Es decir, que si nos sale una pregunta por allí de que si el ICA es quien ejerce la autoridad aduanera al verificar la legalidad de las operaciones de comercio exterior, pues obviamente sabemos que no, que son los funcionarios que pertenecemos a la DIAN los que tienen esa facultad para revisar en su completitud e integralidad la operación de comercio exterior y el cumplimiento de las obligaciones fijadas a los diferentes usuarios aduaneros en todos los momentos de la operación aduanera. Ya lo recordamos, el momento previo, el momento simultáneo, el control simultáneo y el control posterior.
Espero que haya sido de provecho de todos esta jornada y ya confirmaremos con quienes están liderando estas capacitaciones nuestra siguiente sesión con Adriana y con Primitivo. Muchas gracias a todos por su atención. Doctor Primitivo, pues ya estamos finalizando. Gracias, doctora Luisa, muy amable por su colaboración. Y sí, tengo entendido que para el próximo 7 y 14 continuamos con su colaboración. El próximo 7 creo que es medidas cautelares y el 14 causales de aprehensión. Pues desearles a todos, primero que todo agradecerles por la participación a la charla y desearles una feliz tarde. Y doctora, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación de nuestro sindicato. Muy buenas tardes para todos, o no sé si hay alguna pregunta al respecto, o todo creo que quedó claro porque no he visto en el chat ninguna pregunta, doctora. Entonces, muchas gracias y muy amable. Con todo gusto y nos vemos en unos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Capacitarnos es avanzar. Gracias por seguir creciendo con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima sesión formativa.